tal? Buenas tardes, bienvenidos a TV Perú Mundo. Los saluda Josefina Townsend. Hoy nos acompaña Francisco Belaúnde. Hola Francisco, ¿cómo estás? Vamos con los titulares. Los secretarios de Estado y de Seguridad de los Estados Unidos se reunieron esta tarde con sus pares mexicanos en busca de rebajar las tensiones bilaterales. Ambos fueron recibidos luego por el presidente Peña Nieto. El presidente Pedro Pablo Kuczynski ya está en Nueva York, donde se reunirá mañana con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Por la tarde será recibido en Washington por el presidente Trump. Desde el Palacio de Justicia peruano, el juez brasileño del caso Lavallato, Sergio Moro, afirmó que las pruebas tienen que ser categóricas y las investigaciones rápidas, aunque declinó comentar casos de nuestro país. En Ginebra comenzaron las negociaciones auspiciadas por Naciones Unidas para la paz en Siria. La oposición siria ha expresado su preocupación por una posible influencia iraní. Esta tarde, el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, se reunió durante aproximadamente 40 minutos con los secretarios o los ministros de Estado y Seguridad de los Estados Unidos, Rex Tillerson y John Kelly, en la residencia oficial de Los Pinos. Los funcionarios estadounidenses se retiraron sin emitir declaraciones, pero más temprano ofrecieron una conferencia de prensa tras un extenso encuentro con sus pares Luis Videgaray y Miguel Ángel Osorio Chong. Aquí los detalles. La reunión de los cancilleres de México y Estados Unidos ha intentado rebajar las tensiones entre ambos países debido a las políticas migratorias y la intimidación de Washington en asuntos de comercio con su vecino del sur. El secretario de Exteriores mexicano, Luis Videgaray, expresó públicamente la preocupación de su gobierno por el respeto a los derechos humanos de sus ciudadanos en los Estados Unidos, aunque admitió que escucharon una coincidencia para implementar sus políticas migratorias de la mejor manera. También hemos hablado de la imposibilidad jurídica de que un gobierno tome decisiones que afecten al otro de una manera unilateral. A su turno, el secretario de Estado estadounidense Rex Tillerson reconoció la existencia de lazos de cooperación entre su país y México, no solo en temas de migración, sino también en seguridad y comercio, remarcando el intercambio productivo por el bien de una mayor prosperidad en América del Norte. Reconocemos la cooperación mexicana y estadounidense para reducir la migración irregular, tanto para asegurar la frontera sur de México y apoyando los esfuerzos de Guatemala, Honduras y El Salvador, a través de la Alianza para la Prosperidad, para reducir la violencia y estimular las oportunidades económicas en la región. Por su parte, el secretario de Seguridad John Kelly insistió en que no habrán deportaciones masivas de inmigrantes ilegales. Me gustaría que presten atención a esto porque frecuentemente es malinterpretado por la prensa. Déjenme ser muy claro. No habrá, repito, no habrá deportaciones masivas. Todo lo que haremos en el Departamento de Seguridad Nacional será legal y de acuerdo a los derechos humanos. Kelly asegura que la prioridad será deportar elementos criminales en coordinación con el gobierno mexicano y no habrá uso de la fuerza militar en las operaciones de inmigración. Por la tarde, el secretario de prensa de la Casa Blanca, Sean Spicer, intentó aclarar los comentarios del presidente Donald Trump respecto a que la deportación de inmigrantes indocumentados era una operación militar. Spicer afirmó que en realidad esa declaración era una referencia a que se aplicará una precisión impecable en el tema. Estamos ahora en contacto desde México por teléfono con Ariadna García, periodista de la sección política del diario El Universal de México. Ariadna, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Un saludo hasta Perú, a sus órdenes acá desde la Ciudad de México. Muchas gracias. Dinos, Ariadna, ¿cómo ha sido recibida esta visita, estas declaraciones de los funcionarios estadounidenses, sobre todo teniendo en cuenta lo que también ha declarado el presidente de Estados Unidos sobre esta operación militar y nuevamente esta idea de ponerle impuestos a los productos mexicanos? Pues mira, en realidad es que ha habido muchos cuestionamientos por parte de tanto de clase política como de la sociedad civil al recibimiento de los funcionarios, sobre todo porque escuchamos declaraciones de Estados Unidos que dicen una cosa, pero en las reuniones son otra. Es lo que ha generado mucha hostilidad entre ambos países. Después de aquella declaración
de las deportaciones masivas, la clase política en México pidió al gobierno federal una respuesta enérgica, misma que llegó el día de ayer. El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, advirtió que no se recibirían deportaciones masivas e incluso dijo que México estaría en la posibilidad ya de acudir a organismos internacionales, en primer lugar la ONU, por el tema de violación a los derechos humanos. Esta ha sido una constante petición de la clase política del Congreso, principalmente hacia el gobierno federal, de una reacción más activa, de que el gobierno federal tome realmente cartas en el asunto. Hoy, durante la reunión que tuvieron los secretarios de Relaciones Exteriores, tanto de Estados Unidos como de México, y los de Seguridad Interna de México y de Estados Unidos, es una reunión, déjame contarte, que se prolongó más de lo esperado. Era una reunión que se preveía para 1 hora, sin embargo se fue más allá de 2 horas, lo que hace creer, y que funcionarios de la Cancillería mexicana comentaron, pues que sí hubo ahí un poco de debate, sobre todo por el tema de migración. Migración fue lo que dominó la agenda, lo que dominó el encuentro de hoy, hasta que lograron ponerse de acuerdo. ¿Cuál era el acuerdo? México rechazando las deportaciones, sobre todo bajo la amenaza de que se deportarían a extranjeros que hayan llegado por México, iban a regresarlos a México, cosa que, el país, México, no está listo para recibir a tanta gente, una gran cantidad, sobre todo en inmediatez, ¿no? Y pues ello meten problemas realmente, sobre todo a la zona fronteriza. Esta reunión se prolongó por 2 horas, y al final pues dieron un mensaje en donde México expuso no estar de acuerdo. Estados Unidos le responde: no habrá deportaciones masivas. Eso hasta el momento ha sido bien visto por la clase política. Sin embargo, sigue habiendo cuestionamientos de la sociedad civil, sobre todo también por lo que ocurre en Centroamérica, que también los funcionarios de ambos países hoy acordaron que se tiene que trabajar para lograr evitar más bien la migración de los países del conocido Triángulo del Norte, Honduras, Guatemala y El Salvador, para evitar la inmigración hacia Estados Unidos en tránsito por México. Más o menos así está. Las hostilidades aparentemente ahorita están tranquilas, sin embargo, habrá que ver nuevas declaraciones desde Washington o incluso de las redes sociales, que son muy utilizadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Ahora, Ariadna, del muro no se habló, y del tema comercial, el tema se postergó. Mira, el tema comercial están hoy día en un proceso de análisis. Se van a llevar 90 días, de los cuales apenas irán a cumplir unos 30 de análisis en ambos países. Entonces, el tema comercial será conversación de otro encuentro que seguramente se llevará a cabo en Washington. Por ello, el día de hoy no estuvo presente en ninguna de las reuniones el secretario de Economía mexicano, que él es el que lleva el tema. Entonces, están ambos países por su lado en análisis con los respectivos sectores. El tema del muro, la especulación e incluso fuentes diplomáticas de México comentaron que la presencia del secretario de Hacienda en la reunión, del secretario José Antonio Meade, en la reunión del día de hoy, fue un poco también para poner en claro que México no va siquiera a poner un peso, dicen, para la construcción de este muro. Si México no está en esa posibilidad, no está en su interés, no aceptará pagar ese muro. Lo que dijeron es: si Estados Unidos quiere construir ese muro, está en su derecho soberano. México no está de acuerdo, pero México no va a poner nada de dinero en ello. Pero no fue un tema predominante. Lo que predominó fue el tema de la migración y la deportación. Adriana, antes de terminar, por favor, nuestro analista Francisco Belaúnde quiere hacerte también una pregunta. Buenas tardes. Justamente con respecto al muro, estaba en Estados Unidos, el New York Times especula sobre la posibilidad de que Estados Unidos vaya a reducir el apoyo que le da de más de cientos de millones de dólares, incluso 1.000 millones y más, a México en diferentes temas, como una manera de financiar precisamente la construcción del muro. ¿Algo así, se comentan cosas así en México, o por ahora, digamos, no hay mayor mención de esa posibilidad? Por el momento no ha llegado, y básicamente, en su caso, si es que le reduce
recursos sería a través de la iniciativa Mérida, que tal vez recordará el auditorio, se los comento, esta iniciativa Mérida se implementó durante el sexenio del presidente Felipe Calderón en México para ayudar a México, sobre todo a reducir el tema de seguridad. Sin embargo, esos recursos comenzaron a reducirse y hoy se enfocan más al tema de desarrollo en México. No se ha comentado nada, no está todavía en la agenda mexicana ni del Congreso, porque es algo que también el Congreso autoriza, no está todavía en la agenda, pero bueno, en el tema del muro, en México sí fue muy claro en decirles no pondrá México nada de dinero para ello, y pues se quedaron en seguir analizando las posiciones. Pero el tema de la reducción de recursos, que sería a través de la iniciativa Mérida, no está aún en la agenda. Adriana, muchas gracias, mil gracias por estar con nosotros en el programa. Era Adriana García, periodista mexicana. Y la preocupación por el muro fronterizo y las medidas migratorias también están marcando la pauta en el Carnaval de Veracruz. Los residentes de esta ciudad quemaron una efigie que representa el muro de Donald Trump para mostrar su rechazo contra las políticas aplicadas por la administración republicana. Este carnaval es denominado el más alegre del mundo y atrae a miles de turistas a la ciudad portuaria, lo que esta vez ha sido aprovechado por sus participantes para mostrar su malestar y rechazo contra Washington, incluso con una parodia de Donald Trump y su esposa Melania. El presidente Pedro Pablo Kuczynski ya está en los Estados Unidos para realizar una serie de actividades oficiales, entre ellas una reunión con el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, en la ciudad de Nueva York por la mañana de este viernes, y por la tarde la reunión con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca, ubicada en Washington, D.C. El sábado Kuczynski ofrecerá una ponencia en la Universidad de Princeton denominada A New Age for Latin America, o una nueva era para América Latina. Cadena de noticias CNN. Estamos para comentar esta visita, estamos en el teléfono con Washington con nuestro embajador en los Estados Unidos, Carlos Pareja. Embajador, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, mucho gusto, Josefina. ¿Qué tal? Díganos un poco qué se espera de este encuentro entre ambos presidentes, sobre todo considerando que es el primer presidente latinoamericano que se reúne con el presidente de Estados Unidos. Sí, mira, hay mucha expectativa en general entre los peruanos, aquí también entre la comunidad diplomática en Washington y entre la comunidad latinoamericana, pues efectivamente porque se trata de la primera visita de un gobernante latinoamericano al presidente Trump. Estamos muy emocionados y creemos que va a ser una visita. Ya ellos tuvieron una primera aproximación en una llamada telefónica que hizo el presidente Trump al presidente Kuczynski hace aproximadamente 10 días, y que fue en realidad el origen de esta invitación que le formuló el presidente Trump al presidente Kuczynski. Yo creo que va a ser una entrevista muy interesante, puesto que se trata el presidente Kuczynski, que es un hombre que domina toda la problemática internacional, económica, comercial, de la banca, de las finanzas, así que ese background creo que le da un especial toque a esta conversación. Creo que se van a tratar estos temas del comercio global, del estado de la situación económica del mundo, y sobre todo de la región, ¿no? Que es lo que nos interesa a nosotros, cómo está evolucionando la región latinoamericana, cómo están afectando las políticas norteamericanas a nuestra región, en los aspectos que pueden ser positivos o en los aspectos menos positivos, ¿no? Así que creo que en ese tema, sí, en ese tema del latinoamericano estará incluido el tema de Venezuela, que ya fue abordado en la conversación telefónica. Mire, yo creo que la relación entre el Perú y los Estados Unidos es una relación muy sólida y que se basa en algunos pilares, ¿no? El respeto a la democracia, al sistema democrático, a la separación de los poderes, al respeto a la libertad de prensa y el respeto a los derechos humanos.
En cuanto a la democracia, pues el presidente Kuczynski, desde que fue candidato a la presidencia, siempre expresó su gran preocupación por la situación de la democracia en Venezuela y también por el aspecto social, ¿no? Por el aspecto humanitario, el aspecto de la crisis social que vive el país y que afecta pues a millones de venezolanos. Eso creo que a él le preocupa mucho y creo que es un tema de la conversación que va a haber entre los presidentes, y es un tema en realidad regional y que da mucha fuerza a la relación bilateral, ¿no? El tema de la democracia y el respeto a las instituciones. Ahora, el presidente habló ayer cuando comentó cuáles iban a ser sus actividades en Estados Unidos. Habló también de la preocupación por los peruanos indocumentados en Estados Unidos. ¿Cuál es la situación y qué está haciendo la embajada, los consulados para apoyarlos en lo que se pueda? Bueno, nosotros desde ya hace mucho tiempo y naturalmente desde que el presidente Trump anunció sus políticas, pues estamos reforzando la comunicación entre los consulados. Tenemos muchos consulados de carrera en Estados Unidos, 13 consulados de carrera, más algunos consulados en el cargo de personas muy honorables, y que están tratando de ayudar a informar a todos los peruanos que estén en Estados Unidos y que no tengan su documentación en regla, a tratar de ayudarlos a que obtengan algún tipo de documentación que les facilite su movilización por el país, ¿no? Porque el gran problema es de aquellos que están indocumentados, ¿no? Y por supuesto el gobierno, la administración norteamericana ha puesto el énfasis en la deportación de aquellas personas, aquellos extranjeros indocumentados que hayan cometido algún tipo de delito que sea menor. Muchas gracias, embajador Carlos Pareja, por esa comunicación desde Washington. Encantado de atenderlos. Gracias. Bueno, son varios temas que pueden ser tratados entonces en esta reunión entre el presidente Kuczynski y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Sí, en realidad muchos se preguntan, un poco a veces sorprendidos, algunos comentarios, por cómo así se da tan rápidamente esta reunión, ¿no? Evidentemente, es en un contexto especial, además con este tema de México, que es un poco la sombra también en esta reunión. Pero bueno, claro, siempre es bueno que además Estados Unidos es un socio obviamente sumamente importante. Con lo que se refiere al tema comercial, en realidad nosotros tenemos un punto positivo frente a la posición de Donald Trump, es que la balanza comercial nuestra con Estados Unidos es absolutamente deficitaria. Entonces, por ese lado, creo que Donald Trump puede estar absolutamente tranquilo. El tema migratorio efectivamente puede ser complicado, bueno, más allá de lo que pueda decir el embajador sobre la forma en que se puede ayudar a nuestros compatriotas. Sí, en realidad básicamente es una toma de contacto, ¿no? Pero digamos, no hay una, o sea, una vez más, es curioso que se haya dado de esta manera, más aún teniendo en cuenta que Pablo Kuczynski es uno de los presidentes que tal vez más ha criticado a Donald Trump, ¿no? Una pausa y al volver. El juez brasileño del caso Lavallato, Sergio Moro, afirmó que las pruebas tienen que ser categóricas y las investigaciones rápidas. Herederos del más extraordinario lugar para vivir. Sin embargo, hay señales preocupantes que nuestro planeta está agonizando. Esto ha sido causado por la mano del hombre. Es hora de hacer un cambio. Los ciudadanos tienen que tener conciencia de lo que es el impacto del cambio climático. Al natural,
Una mirada analítica sobre la situación de la biodiversidad en América Latina y cómo rescatar los ecosistemas en peligro. Si se acaban los árboles, viene el desierto, se acaba el agua. Al Natural, con la conducción de Alejandro Balaguer. Te invito a acompañarme en un viaje a la esencia de América Latina. De lunes a viernes a las 9 de la noche por TV Perú. Este sábado en Tercera Llamada. Papá, quédate a ver el partido conmigo. Mira, esa tele no sirve, pero mi mamá ha ido a buscar una tele nueva. Nos estamos jugando la clasificación al mundial. Aurelio, ya, pero no te preocupes, yo voy a regresar. No, pero ya deja la caja ahí, papá, por favor, no me vuelvas a dejar solo. José Aurelio rumbo a Francia. Ángel, dile a Iris que la amo y que le extraño mucho y que me perdone. No debí dejarme atrapar. Sus únicas salvaciones son el fútbol o la religión. El Señor nunca nos falla, José Aurelio. Si las cosas no salen como uno quiere es porque Dios tiene otro plan para nosotros. Por eso, es que él me dijo que tenía un plan para mí, que yo era especial y que iba a reconciliar a todos los peruanos con Dios y por eso íbamos a ir al mundial. Pero mira, ahora estamos perdiendo 2-0. José Aurelio rumbo a Francia. Tercera Llamada, este sábado a las 10 de la noche por TV Perú. Estamos viendo TV Perú Mundo. El Partido Nacionalista rechazó las acusaciones del brasileño Jorge Barata respecto a que Nadine Heredia recibió $3 millones para la campaña del 2011. Sin embargo, el Poder Judicial ya ha señalado que si la Fiscalía detecta una fuente ilícita en los aportes, Heredia sería procesada por lavado de activos. Yo acompañé al presidente Ollanta Humala cuando era candidato, pero esto no ha significado, como lo he señalado, ratificado en varias de las preguntas que han realizado los señores congresistas, tipo de aporte económico. En febrero del año pasado, la ex primera dama Nadine Heredia negaba así los aportes económicos de la constructora brasileña Odebrecht a la campaña electoral de su esposo y expresidente del Perú, Ollanta Humala, en 2011. Hoy, a través de una revista local, el ex representante de la empresa en Lima, Jorge Barata, confesó ante el Ministerio Público haber financiado la postulación de Humalatazo por un monto de $3 millones, cuyo origen sería ilícito. Según Barata, esta contribución fue coordinada por Nadine Heredia y fue registrada en las celebérrimas agendas de la dirigente nacionalista. Al respecto, el abogado de Heredia Alarcón, Wilfredo Pedraza, descartó que dicho aporte tenga relación con posteriores licitaciones de obras y manifestó que su patrocinada seguirá colaborando con la justicia. Esos aportes de corte político no se han efectuado contra ningún proyecto, es decir, no es un asunto vinculado a una obra, a un tema de corrupción. El presidente del Poder Judicial, Duberly Rodríguez, indicó que si el Ministerio Público detecta una fuente ilícita en los aportes, Nadine Heredia sería procesada por el delito de lavado de activos. Que la Fiscalía diga que esos dineros que han sido aportados para la campaña de un partido tienen procedencia ilícita. A través de un comunicado, el Partido Nacionalista Peruano, liderado por Ollanta Humala y Nadine Heredia, rechazó las acusaciones de Jorge Barata y exigió a las autoridades mayor rigurosidad en las investigaciones. Para analizar esta noticia estamos con Fernando Tuesta, vía Skype, analista político y experto en temas electorales y sobre todo sobre el tema de la regulación en los aportes de las campañas electorales. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Josefina? Buenas tardes. Bueno, esta es una de las revelaciones explosivas del caso Odebrecht, en el caso de Nadine Heredia, el Partido Nacionalista, pero también hemos visto noticias parecidas en Colombia y también lo hemos visto en Panamá. ¿Qué nos está diciendo esto sobre las legislaciones electorales en nuestra región? Bueno, en el caso nuestro, si este fuera, digamos, verdad, es decir, las declaraciones de Barata en relación a los aportes, el Partido Nacionalista estaría infringiendo varios artículos de la Ley de Organizaciones Políticas. Para empezar,
la única persona que está facultada para recibir dinero de aportaciones para el partido político es el tesorero del partido. No es el presidente del partido, el secretario general, ni nadie. Él es el responsable y tiene que tomar conocimiento, si fuera el caso que otra persona recibe el dinero, para luego ingresar la información para posteriormente hacerla de conocimiento de la OMPE, que es la encargada de supervisar los fondos partidarios. En segundo lugar, está prohibido donar a un partido político más de 60 UITs al año. Haciendo el cálculo, 60 UITs es como 240.000 soles al año. En el 2010, que se supone es esta contribución, digamos es como 200.000 soles, ¿eh? Contra cerca de 8 millones de soles, que serían los 3 millones de dólares. Es decir, estamos delante también de haber superado este tope y por lo tanto prohibido según la ley nuestra. ¿Pero hay sanción penal? ¿Hay sanción penal en este caso? En el caso estrictamente de la ley de organizaciones políticas, no. Las sanciones son administrativas. Y, por ejemplo, esto tiene que ver con la omisión de información, porque si vamos a la información que el Partido Nacionalista ha entregado a la OMPE en esa oportunidad, no aparece la empresa Odebrecht. Y por lo tanto, la propia ley señala que si es que un partido político omite este tipo de información, será multado con un equivalente a no menos de 10 ni más de 50 veces el monto de la omisión, que es un montón de dinero. Imagínate que si se le aplica no menos de 10, que sean 10, estamos hablando de 3 millones de dólares, estamos en realidad multiplicado por 10, 30 millones de dólares. ¿Y hay antecedentes de que se ha cumplido con eso? No, porque acuérdate que recién está saliendo la información y obviamente tiene que estar respaldada, ¿no? No solamente por, digamos, alguna declaración, por más que sea una persona que está, digamos, colaborando con la justicia. Claro. Ahora, en el caso de Odebrecht, por lo que hemos visto en este documento del Departamento de Justicia de Estados Unidos, ellos tenían como modo de operar el dar dinero, dar plata a partidos políticos y a candidatos, ¿no? ¿Cómo demostrar si eso fue a cambio de, a futuro, si ganan las elecciones, otorgarles determinados beneficios o contratos? Eso es más difícil de probar, pero la ley en el Perú no permite que el candidato reciba. El que recibe es el partido. Y ese es el otro tema. Al ser así, el sancionado es el partido y no el candidato. Ahora, imagínate, en este caso, las sanciones son meramente económicas, pero en nuestro país ningún partido ha pagado ninguna multa. Por ejemplo, Alianza para el Progreso fue sancionado económicamente con cerca, creo, de 1,5 millones de soles y nunca pagó. Perú Posible también fue sancionado económicamente y no solamente no pagó, sino que ahora no existe Perú Posible, porque perdió la inscripción. Incluso recuerda que se intentó inscribir, todavía en proceso, el partido Chacana, que iba a ser el nuevo nombre del partido de Alejandro Toledo, ¿no? Pero, digamos, nuestra ley, nuestro marco normativo en relación a este tema es bastante débil, no tiene, digamos, los elementos coercitivos que de manera efectiva puedan sancionar, digamos, la violación de la ley como es en este caso, ¿no? Claro, porque quizá a los propios interesados no les interesa que sean más severas estas reglas, ¿no? Que son los políticos. Ahora, Francisco Belaunde, que es nuestro analista, también quiere hacerte una pregunta, Fernando. Bueno, Fernando, justamente, hola Fernando, ¿qué tal? Justamente con respecto a eso, en otros países de América Latina, es un delito el solo hecho de infringir el financiamiento, por ejemplo, sobrepasar los montos mínimos o recibir donaciones de fuentes que no son autorizadas como gobiernos extranjeros, por ejemplo. En general es un delito y dentro de las propuestas que tú tienes, porque sé que haces muchas propuestas, ¿estaría la de justamente convertir en un delito ese tipo de infracciones? Lo que pasa es que en realidad en este caso la OMPE, si encuentra indicios de esa naturaleza,
debe trasladar obviamente esta información para que actúe el Ministerio Público. Pero en otros países lo que existe también es un marco regulatorio de un tipo de financiamiento que es mixto, es decir, por un lado privado y por otro lado público. Justamente un artículo que he escrito para el Comercio del día de hoy llamó la atención de que el Perú es el único país en donde, por ejemplo, no hay financiamiento para las campañas electorales. Allí donde no hay financiamiento para campañas electorales, en un contexto de partidos que no tienen nada de dinero, obviamente son altamente vulnerables al dinero que tienen las corporaciones o incluso el dinero mal habido. Y entonces ahí hay un tema pues que muchas veces no se quiere enfrentar, pero la pregunta de fondo es, con el creciente costo de las campañas electorales, sobre todo los gastos en televisión, ¿de dónde van a sacar dinero los partidos? Y tú sabes que por más que se crean sanciones, la informalidad de la vida política permite que además se extienda aquello de hecha la ley, hecha la trampa. Fernando, muchas gracias por estar con nosotros en el programa esta tarde. No, gracias a ustedes por esta otra oportunidad. Gracias. El juez federal de Brasil, Sergio Moro, reconocido magistrado que sentenció al ejecutivo Marcelo Odebrecht por el caso Lava Jato, sostuvo una reunión con el presidente del Poder Judicial del Perú, Duberly Rodríguez, en Lima, y destacó las investigaciones llevadas a cabo por las autoridades sobre los millonarios sobornos entregados por la constructora brasileña Odebrecht a altos funcionarios y expresidentes. A través de una rueda de prensa, indicó que para este tipo de trabajo se requiere de pruebas categóricas para el establecimiento de culpabilidades, como se hace en el Brasil. En el fondo, el caso llamado Operación Lava Jato tiene sus peculiaridades por su dimensión. Mas não muda o dever de cada juiz. Então, o dever de cada juiz... Sin duda, el juez es quien va a tener que decidir, pero va a decidir en base a la evaluación de una serie de pruebas que tendrán que presentar, y las pruebas tienen que ser categóricas. Esto no solo se da en Brasil, sino también en Perú. Isso não só no Brasil, mas no Perú. La Fiscalía colombiana acusó a un exalcalde de Bogotá de recibir $345.000 de Odebrecht. Y en Brasil, un ministro, Michel Temer, involucrado en el caso Lava Jato, renunció, aduciendo razones de salud. Señor, ¿y usted por qué no lo tiene esposado? Sí, ¿en dónde están las esposas? ¿Se no le da pena hacer una rata, la rata inmunda que es? ¿No le da pena? No, claro que no. ¿Por qué? Porque se robó millones de pesos. En abril de 2016, el exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno, condenado a 24 años de prisión por recibir sobornos para la adjudicación de la obra vial Transmilenio a favor de contratistas privados, fue sorprendido por un ciudadano quien le increpó por caminar en libertad sin el resguardo correspondiente. Hoy, la Fiscalía de Colombia reveló que Samuel Moreno también recibió coimas por parte de la sucursal de la empresa Odebrecht por un valor de $345.000. Precisamente, la constructora brasileña formaba parte del consorcio Tuncuelo Canoas, ganador de la licitación para la descontaminación del río Bogotá en 2009, cuya inversión ascendía a $86 millones. Esta acusación también involucra a Iván Moreno, hermano del exalcalde de la capital colombiana, quien ya purga 14 años de cárcel también por el escándalo Transmilenio y por la contratación de ambulancias. De otro lado, el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, José Serra, renunció al cargo tras presentar problemas en su salud. En la misiva dirigida al presidente Michel Temer, Serra indica que su estado de salud le impide realizar viajes internacionales, aunque no precisó detalles sobre su historia clínica. Cabe indicar que el ahora exministro y líder del Partido de la Socialdemocracia brasileña cuenta con una investigación en curso por presuntamente haber recibido aportes de la empresa Odebrecht por un monto de $23 millones en su campaña presidencial del año 2010 y que no fueron declarados ante el ente electoral. Una pausa y al volver. Descubren un túnel de 50 metros de largo bajo la cárcel central de Porto Alegre.
La sociedad peruana es prejuiciosa. Todavía hay situaciones que duelen, como la discriminación, el racismo, el no entendernos y el no comprendernos. Somos muy prejuiciosos y en diferentes aspectos, por cómo te ves, cómo estás vestido, de dónde vienes, a dónde vas, en qué barrio vives. Sí, claro, pero no dejemos que una mala experiencia nos hagan pensar que todos son iguales, porque no lo son. Somos diferentes, somos pluriculturales. 3 puntos de vista que harán tus mañanas diferentes. Muy pronto por TV Perú. Herederos del más extraordinario lugar para vivir. Sin embargo, hay señales preocupantes que nuestro planeta está agonizando. Esto ha sido causado por la mano del hombre. Es hora de hacer un cambio. Los ciudadanos tienen que tener conciencia de lo que es el impacto del cambio climático. Al natural, una mirada analítica sobre la situación de la biodiversidad en América Latina y cómo rescatar los ecosistemas en peligro. Si se acaban los árboles, viene el desierto, se acaba el agua. Al natural, con la conducción de Alejandro Balaguer. Te invito a acompañarme en un viaje a la esencia de América Latina. De lunes a viernes a las 9 de la noche por TV Perú. Cortos IP se suma a la programación de TV Perú. Disfruta de grandes historias en Envase Chico, junto a la palabra de sus realizadores. Todos los sábados de 7 a 8 de la noche. Canal IP, lo mejor de nosotros. Estamos viendo TV Perú Mundo. El presidente venezolano Nicolás Maduro propuso un diálogo religioso con iglesias y medios de comunicación de su país para reforzar el diálogo nacional. El arzobispo de Caracas y el Parlamento han unido sus voces para rechazar la propuesta al asegurar que este se ha burlado del Vaticano con la llamada mesa de conversaciones entre el oficialismo y la oposición. Durante un acto de gobierno en el estado de Miranda, Nicolás Maduro informó que tiene previsto reunirse próximamente con los medios de comunicación y las distintas organizaciones religiosas del país para reforzar el diálogo nacional. La próxima semana, un diálogo religioso por la paz y el entendimiento y la armonía de los venezolanos, con la Iglesia Católica de base. Ya la próxima semana voy a hacer una reunión con los más importantes e influyentes medios de comunicación en Venezuela para escucharnos, para hablar ¿de qué? De la paz. El jefe de Estado reiteró que el diálogo con la oposición sigue su curso, aunque ya sin la presencia de Jesús Torrealba a la cabeza de la Mesa de la Unidad Democrática. El viernes pasado, el bloque opositor anunció su reestructuración y la eliminación del cargo de secretario ejecutivo de esta coalición. Para el líder chavista, la MUD debería antes resolver sus diferencias a fin de encauzar un acercamiento que busque una solución a la situación económica, política y social del país. Ellos siguen divididos, ustedes saben, ¿verdad? Peleando entre ellos. Peleándose por una botella vacía, como dicen. Bueno, mi llamado al diálogo es permanente, a la MUD, ¿está bien? Cuando ustedes resuelvan sus problemas, aquí estoy yo. Maduro informó también que el Papa Francisco le envió un mensaje a través del religioso Numa Molina, en el que reitera su respaldo al diálogo como la solución a las diferencias. Estamos ahora en el teléfono y desde Caracas con María Corina Machado, una de las principales voces de la oposición venezolana y coordinadora del movimiento Vente Venezuela. María Corina, buenas tardes. Un placer saludarles, Josefina, y a todos allá en el Perú. Muchas gracias, María Corina. Ahora que el referéndum revocatorio ha sido paralizado, la Asamblea Legislativa le han quitado todo el poder que le dio el mandato popular y no hay fecha para las elecciones regionales, ¿qué caminos le quedan a la oposición en su lucha por una Venezuela democrática? Josefina, no hay otro camino que la ruta a la conquista de la libertad. Ya no podemos hablar solamente de dictadura en Venezuela. La dictadura porque, como usted bien dice, se ha bloqueado toda vía institucional, se ha desconocido el Parlamento venezolano, se han violado de manera masiva y sistemática los derechos humanos.
al tener más de 100 presos políticos que son torturados, al perseguirse y censurarse a la prensa y los medios de comunicación, pero adicionalmente en los últimos días se ha develado lo que tanto habíamos advertido, la configuración de un Estado mafioso en Venezuela, en el cual los más altos dirigentes civiles y militares tienen vínculos estrechos con el narcotráfico y el crimen organizado internacional. Por lo tanto, estamos enfrentando una situación de crisis mayúscula en el país, donde a la crisis humanitaria se agrega una crisis de seguridad interna y donde desde luego un Estado mafioso tiene que ser detenido. Por lo tanto, es la fuerza de la gente, y yo sé que en el Perú ustedes entienden bien a lo que yo me refiero. La fuerza de los más de 90% de los venezolanos que desesperadamente exigimos que se cumpla la Constitución y se retome la ruta de la reinstitucionalización democrática. María Corina, con el fracaso del diálogo da la impresión que el poder del régimen se hubiera arraigado, que la oposición no ha mostrado la unidad que pudo tener en un momento y que las calles ya no convocan por temor, por supuesto, probablemente a la cantidad de gente que antes salía a protestar. Es que hemos entrado en una nueva etapa de represión. Es importante explicar lo que esto significa. No es solamente la persecución implacable a los periodistas y a los medios independientes, no es solamente la forma como se persiguen sindicalistas, trabajadores, políticos y todo aquel que eleva su voz. Es la forma como se ha utilizado todo el poder de los órganos de seguridad civiles y militares para reprimir, ya sea jóvenes que como la tarde de hoy fueron en el estado Falcón a entregar una denuncia de corrupción en una alcaldía y fueron atacados hasta con armas de fuego. Es decir, se ha tratado de sembrar el terror para que los ciudadanos no salgamos a la calle a exigir nuestros derechos y desde luego, hay que decirlo, hay algunos sectores minoritarios, muy minoritarios, que aceptaron un llamado a un falso diálogo que nunca fue tal y que se planteó de espaldas al país y como usted bien dice, ha sido descubierto y ha fracasado porque desde que inició se aumentó el número de presos políticos, aumentó la represión, aumentó la agresión contra el Parlamento. Por lo tanto, ha llegado la hora de ejercer un enorme movimiento ciudadano que tiene que ir acompañado de la fuerza democrática internacional. Ha llegado la hora de que a nivel de la Organización de Estados Americanos se proceda a la aplicación inmediata de la Carta Democrática Interamericana y las sanciones que ello conlleve, para que el régimen entienda que el tiempo se acabó, la tolerancia, la complicidad, la indiferencia se terminó y el mundo reconoce que un Estado mafioso que ha traído horror, dolor, miseria a Venezuela tiene que dejar el poder porque es un clamor, insisto, de más del 90% de los venezolanos. Y en eso ha habido un cambio a nivel internacional, la comunidad internacional también con los cambios políticos en América Latina, incluso en Washington también hay otro discurso con respecto a la situación en Venezuela. Hay una reunión de nuestro presidente Pedro Pablo Kuczynski con el presidente Donald Trump en Washington mañana. ¿Qué esperaría usted de esa reunión con respecto a Venezuela? Una sola posición. Que estén ambos mandatarios del lado del pueblo venezolano, del lado de la libertad, del lado de la justicia, del lado de la democracia. Ya basta que gobiernos democráticos del continente hayan mantenido una actitud cómplice con el régimen más corrupto que ha habido en la historia del país y que ha demostrado ser no solo un daño garrafal, dramático a la vida de venezolanos que mueren todos los días por falta de medicinas, de alimentos y por una impunidad que ha generado una violencia que ha hecho de Venezuela el país más violento del hemisferio. Una posición firme que le haga entender al régimen de Maduro que a punta de corrupción y recursos del petróleo no se van a silenciar las voces ni dentro ni fuera del país. Nosotros tenemos plena confianza que el presidente Kuczynski, al igual que nuevos mandatarios del hemisferio que han adoptado una posición clara en defensa de la justicia, la democracia y sus instituciones, en este momento
se coloquen del lado del pueblo de Venezuela, entendiendo que la situación de nuestro país es una amenaza para la seguridad y la estabilidad de toda la región. Corina, nuestro analista Francisco Belaunde también le quiere hacer una pregunta. Buenas noches. El diálogo al que hizo referencia fue auspiciado por el Papa Francisco y ese diálogo finalmente le sirvió al gobierno para de alguna manera diluir la movilización que en un momento dado había. El Papa, sin embargo, se mantiene todavía dispuesto a propiciar nuevos diálogos. ¿Cuál es su mensaje? ¿Le haría un mensaje ahora al Papa respecto de esa posición suya? Mire, si ha habido una institución que se ha mantenido firme, valiente, coherente y lúcida en esta lucha, ha sido la Iglesia Católica Venezolana, que desde hace muchos años ha advertido la naturaleza del régimen y que además tiene la oportunidad de constatar día a día, por la naturaleza de su trabajo, del contacto con los venezolanos más vulnerables y más humildes, la crueldad y el daño que se le ha hecho a nuestra sociedad. Este diálogo fue impulsado, que nadie le quepa duda, desde La Habana, Cuba, y sus principales exponentes fueron el señor Samper y el señor Zapatero, que son agentes del régimen venezolano, de Maduro y su régimen. Yo confío que la posición de la Iglesia Católica Venezolana será una con relación al Vaticano. Nadie en su sano juicio se opone a un diálogo verdadero para lograr la transición a la democracia. Lo que no aceptamos es un engaño que, como usted bien ha dicho, fue diseñado para buscar la desmovilización de la gente y para paralizar la presión internacional. Fue diseñado para darle oxígeno a un régimen moribundo. Esas facetas, esa máscara se cayeron y es el momento de mantener una posición muy firme dentro y fuera de Venezuela para hacerle entender al régimen de Maduro que vamos hacia una transición en la cual sí habrá una negociación real, es una posición de fuerza de los sectores democráticos para establecer los términos y las garantías para la salida de Maduro del poder y la reinstitucionalización de Venezuela. Estamos hablando de que cada día que pasa son decenas y decenas de venezolanos que mueren, niños recién nacidos en los hospitales porque no tienen la atención básica, jóvenes que son asesinados en las puertas de sus casas, mientras se sigue exprimiendo los recursos venezolanos a actividades ilícitas de un puñado de individuos que se han hecho monumentalmente ricos, multimillonarios, productos de actividades que representan crímenes de lesa humanidad. María Corina, muchas gracias por participar con nosotros en esta entrevista y dirigirse a la televisión peruana. Gracias a ustedes y al pueblo peruano, que debo decir que de todos los pueblos latinoamericanos ha sido el primero en solidarizarse con nuestra lucha, que es también la lucha de ustedes. Muchas gracias y Dios nos bendiga. Muchas gracias a usted. El candidato a la presidencia del Ecuador, Guillermo Lasso, hizo un llamado a su rival político, el oficialista Lenín Moreno, a no tenerle miedo a un debate antes del 2 de abril, fecha que se realizará la segunda vuelta. Entre tanto, el jefe de Estado, Rafael Correa, advirtió que de ganar la oposición, postularía nuevamente para el mismo cargo. Los ecuatorianos volverán a las urnas el próximo 2 de abril para la segunda vuelta presidencial. Los resultados difundidos la noche del miércoles por el Consejo Nacional Electoral confirman que Lenín Moreno se mantuvo en primer lugar, pero sin lograr el 40% de los sufragios, ni superar al menos los 10 puntos de diferencia con respecto al segundo lugar. Que el próximo domingo, 2 de abril del 2017, se efectuará la segunda vuelta electoral entre los siguientes binomios: Lenín Moreno y Jorge Glass con el 39,3%. y Guillermo Lasso Andrés Páez con el 28,1%. En las redes sociales, el primero en celebrar la confirmación del balotaje fue el candidato Guillermo Lasso. Desde Cuenca agradeció el apoyo recibido a sus correligionarios y reiteró su llamado a debatir con Lenín Moreno, pero sin condiciones. Quien establece las reglas del debate no será usted y tampoco seré yo. Las reglas del debate las tiene que establecer un tercero.
En tanto, desde Guayaquil, Moreno ha continuado con sus actividades electorales y aprovechó para criticar las manifestaciones que la oposición realizó ante delegaciones provinciales del Poder Electoral. Al respecto, hizo un llamado a sus simpatizantes a ser respetuosos y evitar excesos. El día de ayer quisieron la multitud que nos acompañaba que un canal contrario a nuestra posición política se largara del sitio. Yo dije no. No y no, respeto, tolerancia. Por su parte, el presidente Rafael Correa aseguró que en el hipotético caso de que Lasso gane la segunda vuelta, el oficialismo recurriría al mecanismo de muerte cruzada para llamar a elecciones anticipadas. Incluso hasta bromeó y planteó la posibilidad de presentar nuevamente su candidatura presidencial. Si gana la oposición, probablemente tendré que regresar más rápido, porque tampoco permitiré que destrocen todo lo alcanzado. Y tendré que estar donde me exige el momento histórico. Un túnel clandestino de unos 50 metros que estaba a punto de ser finalizado en la cárcel central de Porto Alegre fue descubierto por la policía del Brasil. Unas 7 personas que trabajaban en la obra fueron detenidas, según el portal de noticias Globo. Este túnel contaba con instalaciones de luz, agua y ventilación y estaba siendo excavado desde una casa vecina a la prisión. Las autoridades sostienen que la obra iba a servir para la fuga de unos 200 presos durante los festejos por el carnaval. Después de 3 meses de investigaciones, la policía civil sostiene que los criminales gastaron alrededor de $330.000 para la construcción de un pasadizo subterráneo, además de asesoría técnica para las excavaciones. Una pausa y al volver, una manifestante semidesnuda irrumpió en plena conferencia de prensa de la candidata ultraderechista francesa Marine Le Pen. ¿Qué opinas sobre el uso del Internet? Es una plataforma donde uno puede informarse, pero también donde uno puede debatir sobre temas polémicos. Si nos conectáramos tanto en el mundo real como en el mundo virtual, me encantaría. Opino que es de mucha ayuda, pero puede resultar también muy peligroso. Creo que no todo es bueno ni todo es malo, sí, pero yo creo que hay que como que chequear. 3 puntos de vista que harán tus mañanas diferentes. Muy pronto por TV Perú. Runa siminchiktaja, aswan kuyakuywanmi rimani. Kausaynin chiukunkaj katinmi, ancha kusisjakan. Aswan kuyakuywanmi, apana, ñaupa, llaqtakunapa, huwasjanchikta. Pinka hanchik, kalpachachi wajnikchikmi. Runa simija hinayarajmi kausashkan. Yapan Perú, llaqtayuj kunapam. Ñujanchikpam, runa simija. Ñojanchik, de lunes a viernes a las 5:30 de la mañana, en simultáneo por Radio Nacional y TV Perú. Vestigios que sufrieron el paso del tiempo. Cada uno encierra su propia historia y el día de hoy viene siendo develada en manos de expertos. Estos objetos revelarán episodios ocultos de nuestros héroes. Y usted será un testigo de excepción. Un museo vivo, glorias que no mueren. Museo Puertas Abiertas, en estreno, este sábado a las 11 de la mañana, solo por TV Perú HD. Estamos viendo TV Perú Mundo. La oposición siria ha expresado su preocupación de que Irán juegue un rol entre bastidores que dificulte alcanzar la paz en Siria. Esta mañana empezaron las negociaciones en Ginebra, auspiciadas por Naciones Unidas, y el viernes se establecerán los procedimientos para las nuevas conversaciones.
Arrancaron las conversaciones de paz para Siria en la ciudad suiza de Ginebra. El enviado especial de las Naciones Unidas hizo un llamado a que las partes en conflicto trabajen para terminar con la guerra, que en marzo cumplirá 6 años. Sé que no es fácil, pero tratemos de trabajar juntos para poner fin a este horrible conflicto y sentar las bases de un país en paz consigo mismo, soberano y unificado. Staffan de Mistura ha señalado que el pueblo sirio espera un alivio de su propio sufrimiento y el sueño de un nuevo camino para salir de esta pesadilla rumbo a un futuro real y digno. El funcionario de las Naciones Unidas dijo que este viernes sostendrá reuniones bilaterales para elaborar los procedimientos de la ronda de conversaciones. De momento, la oposición siria ha asegurado que las negociaciones deben centrarse en primer lugar en una transición política. Si Staffan es serio, tendrá que atenerse al primer tema de la agenda, que es una transición política aceptable para el pueblo sirio, por lo que el primer tema que se plantea es lograr una paz sostenible en Siria que garantice al pueblo lo que quiere. En otro momento, el negociador de la oposición siria señaló que la mayor preocupación y obstáculo para alcanzar acuerdos políticos en la región es Irán, que invirtió en política, ejército, civiles y seguridad en su país. La guerra civil de Siria cumple 6 años el próximo 15 de marzo y hasta el momento ha dejado al menos 300.000 muertos y millones de desplazados en países de Oriente Medio, Europa y América. Un activista del movimiento Femen puso en aprietos a la candidata francesa de la ultraderecha Marine Le Pen. La mujer semidesnuda gritó su rechazo contra lo que llamó el falso feminismo de Le Pen. Una mujer en toples, activista del colectivo feminista Femen, irrumpió en la conferencia de prensa de la candidata del Frente Nacional, Marine Le Pen, sobre sus propuestas en política exterior de cara a las elecciones del 23 de abril en Francia. Al grito de Marine feminista ficticia, la manifestante puso en aprietos al aspirante ultraderechista. En medio del escándalo, agentes de seguridad forcejearon con la mujer y procedieron a retirarla. Tras este incidente, Le Pen continuó con su presentación entre aplausos de sus simpatizantes. La lideresa ultraconservadora criticó la política exterior implementada por el expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, y dijo sentirse esperanzada con las medidas de Donald Trump en migración así como en defensa. Este aventurismo estratégico de los Estados Unidos perjudicó lo que consideramos nuestros intereses, la destrucción de Irak, de Siria, de Libia, el flujo de los millones de migrantes, la inestabilidad en la región mediterránea, las milicias islámicas. El reforzamiento de la presencia rusa en el Mediterráneo y las preocupaciones de Turquía. Le Pen reiteró que de llegar al Palacio del Elíseo, revisará la relación con la Unión Europea y promoverá la salida del país del bloque internacional. Asimismo, aseguró que protegerá a sus connacionales de la globalización tras considerarla perjudicial. Bueno, ¿cómo han quedado las posibilidades de Marine Le Pen frente a las denuncias que tuvo François Fillon? Bueno, ella ha seguido subiendo, ¿no? Definitivamente lo de François Fillon la favorece. Ahora quien aparece como su rival más probable es Emmanuel Macron, que es este exministro de Economía ¿cómo se llama? Del partido del Front National, el presidente socialista, que ha formado su propio movimiento. Las encuestas siguen indicando que él sería el ganador en una eventual segunda vuelta, aunque el margen se ha ido reduciendo, ¿no? Y lamentablemente es un candidato con una base que, sin embargo, si bien todavía está bastante bien en las encuestas, de todas maneras su base es bastante frágil porque está un poco entre dos aguas, ¿no? Es en realidad un fenómeno un poco inquietante, ¿no? Un tribunal acordó dejar en libertad provisional a Iñaki Urdangarín, esposo de la infanta Cristina. Días atrás, él había sido condenado a 6 años y 3 meses de prisión por los delitos de tráfico de influencias, fraude, malversación, entre otros. Y tendrá que presentarse al iniciarse cada mes ante la autoridad judicial en Suiza, país donde reside. También deberá avisar al tribunal cualquier viaje fuera de la Unión Europea o cambio de residencia.
Durante la tercera jornada del Festival de Viña del Mar, la cantante española Isabel Pantoja ofreció por casi 2 horas su espectáculo y fue ganadora de la Gaviota de Oro y de Plata. La española rindió su homenaje a su amigo, el también cantante Juan Gabriel, quien falleció en agosto del año pasado, lo que hizo que ganara la Gaviota de Platino, premio otorgado en ocasiones excepcionales. Hasta aquí el programa. Gracias por acompañarnos. Gracias, Francisco. Hasta el lunes. No, hasta mañana. Hasta mañana.